Recientemente vimos un top 7 de posibles candidatos a ser el anticristo, que incluía desde personas hasta cargos y organizaciones. Si no lo has visto, lo puedes hacer siguiendo el link en la descripción. Una de las opciones que han barajado diversos teólogos protestantes acerca de la identidad del anticristo es que se trate del Papa. No de un Papa en específico, sino del Papa en general como figura. Sin embargo, aún los teólogos que sostienen esta teoría afirman que de todas formas habrá un Papa final. Uno específico, llamado a combatir contra el mismísimo Jesucristo en la batalla final que la Biblia llama Armagedón. Un Papa negro, oscuro y maldito, que aparecerá en lo que la Biblia denomina los tiempos del fin, desencadenando toda una serie de eventos que conducirán a los sucesos narrados en el libro del Apocalipsis. El anticristo es un personaje bíblico mencionado de muchas maneras en las Escrituras y aparece tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se le llama el asirio, la abominación desoladora, y Gog de Magog, es decir, Gog de la tierra de Magog. En el Nuevo Testamento es llamado el hombre del pecado, el anticristo y la bestia 666. En todos los casos, sus alusiones se vinculan a la rama teológica llamada escatología, es decir, el estudio de los tiempos finales de la humanidad. Palabra gráfica y explícita idéntica a otra que asociamos al excremento, lo cual no debe extrañarnos, ya que la escatología en la teología es el estudio del resultado final de toda una cosmogonía religiosa, tal como el excremento en sí mismo es el resultado final de toda la elaboración e ingesta de una comida. Mucho se ha hablado y escrito sobre un nuevo Papa negro que vendría en los tiempos finales, identificado a veces como el anticristo y a veces con otro personaje bíblico diferente que es llamado el falso profeta o la bestia de dos cuernos en el Apocalipsis. Para muchos demonólogos clásicos, la maldita Trinidad, en contraposición a la Santísima Trinidad, está compuesta precisamente por el diablo, el anticristo y el falso profeta, opositores de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo divinos. Ahora bien, ¿tiene el actual Papa de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana relación con alguno de estos seres? Una de las cosas que nos enseña el libro del Apocalipsis es que la bestia 666 es montada por una ramera de ropajes color escarlata que va ebria con la sangre de todos los santos. Leamos. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. 5, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras
y de las abominaciones de la tierra. Ahora bien, para muchísimos teólogos protestantes, esta ramera representa ni más ni menos que a Roma. Y esa Roma se ha transformado, con el tiempo, en la Iglesia Católica Romana precisamente. Se dice que el Imperio Romano no desapareció, sino que se transformó en la Iglesia. Se dice que está ebria con la sangre de todos los santos debido a la Inquisición y las cruzadas, en las cuales fueron asesinados miles de disidentes de dicha iglesia. Entre ellos, los socinianos, los albigenses y los cátaros, simplemente por tener una interpretación diferente de la Biblia. Mártires todos, según esta interpretación, ante la vista de Dios y santos, por ser víctimas de la gran ramera. Esta mujer va cabalgando sobre una bestia de 7 cabezas, y si pensamos que esa bestia es el anticristo, entonces es la iglesia siendo llevada donde la dirija el papado desde su sede en Roma, la ciudad de las 7 montañas. La descripción de que la prostituta está adornada de oro y riquezas cuadra muy bien con la riqueza que podemos ver en el Vaticano. En otro texto dice que fornicó con todos los reyes de la tierra, algo que coincide muy bien con la Iglesia Católica, dado que se ha inmiscuido sin escrúpulos en la política desde tiempos inmemoriales, incluso encumbrando y destronando reyes. Pero también leemos algo muy interesante de la relación de esta ramera, Babilonia la Grande, con la bestia que monta. Algo sorprendente. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. Aquí vemos más confirmación de que la ramera es la iglesia, dado que se dice que su poder radica en los pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, tal como podríamos decir de la Iglesia Católica, cuyo poder radica en sus fieles a lo largo y ancho de todo el mundo. Pero en cuanto a la bestia que monta, en caso de tratarse del Papa, en determinado momento de la historia sucederá algo sorprendente. Dice que el anticristo, la bestia, odiará a la ramera y la dejará desolada y desnuda y la quemará con fuego, un símbolo de destrucción según la Biblia. ¿Podría cumplir el Papa Francisco con alguno de estos requisitos? De cierta forma, Francisco, en su carácter de Papa reformador, ha estado enfrentado a la iglesia que dirige casi desde el principio de su papado, al punto de que hoy por hoy la mayoría de la iglesia piensa que fue un error elegirlo papa. Pero también notemos algo. Una parte de la profecía parece haberse cumplido ya. Bergoglio, como se llama realmente el Papa Francisco, ya ha dejado desnuda a la ramera, pues ha sido el Papa que más ha desvelado y denunciado los abusos y la corrupción dentro de la iglesia. Nunca antes la Iglesia Católica se había disculpado por los abusos de menores como en la era Francisco. Nunca antes había salido a la luz semejantes inmundicias. Nunca antes la Iglesia Católica, la supuesta ramera llena de riquezas, había quedado tan desnuda a la vista del mundo. Un informe reciente de la BBC nos habla de la guerra civil que se libra entre el Papa Francisco y la Iglesia como institución. El pontífice decidió esta semana desalojar de su residencia en el Vaticano al cardenal retirado estadounidense Raymond Leo Burke, abiertamente crítico con su gestión.
Lo hizo apenas 3 semanas después de destituir a otro feroz crítico que se oponía a sus planteamientos y reformas, Joseph Strickland, que era obispo de Tyler, Texas. Ambas acusaciones suponen otra vuelta de tuerca en la pugna ideológica entre el Papa, que promueve una visión más abierta e inclusiva de la Iglesia Católica, y los sectores conservadores de la institución, que apuestan por una aplicación estricta de sus doctrinas e ideas tradicionales. El Papa Francisco apoya la inclusión de los homosexuales, el casamiento del clero y muchas otras prácticas y doctrinas que contradicen milenios de tradición católica. Notas como las que acabamos de leer son pan de todos los días desde hace años, con destituciones, denuncias y peleas entre Bergoglio y la Iglesia que lleva encima. ¿Será que Francisco, tras desnudar la Iglesia, está procediendo a odiarla y luego, con la ayuda de otras 10 autoridades católicas, quizá 10 cardenales, es decir, los 10 cuernos de la bestia que habla la profecía, procederá a atacarla abiertamente y destruirla? Esto podría significar desde la disolución de la Iglesia Católica hasta una reforma tan grande que la deje irreconocible como tal. El evento no es tan descabellado. Durante la Reforma Protestante, la Iglesia Católica estuvo a punto de desaparecer como institución, fraccionada en infinidad de iglesias pequeñas. Un gran cisma en estos tiempos tan divisivos, encabezado ni más ni menos que por el Papa Francisco, podría llevar a su desaparición, tras lo cual Francisco podría erigirse como un nuevo líder mundial de una iglesia absolutamente reformada, que ya no sería católica. Al respecto de ello, algunos citan este texto que se refiere al anticristo. Este se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. De forma que el anticristo, según este texto, sería alguien que en algún momento se sentaría en algo llamado el templo de Dios. Se refiere ni más ni menos que al Vaticano, a la silla del Papa. Si esto sucediera y tras ser destruida la Iglesia, el anticristo, de ser el Papa Francisco, se dedicaría a hacer la guerra contra el mismísimo pueblo de Dios, el cual para muchos se refiere de forma obvia al pueblo de Israel. La bestia también recibió poder para pelear contra el pueblo de Dios y vencerlo, y se le dio autoridad para gobernar a todas las naciones de este mundo. Es notoria la oposición de Francisco a la política exterior de Israel, especialmente su oposición al sionismo. Ha salido en defensa de la causa palestina no pocas veces. ¿Qué pasaría si llegara a asumir el poder de una iglesia nueva y renovada, creada a partir de las cenizas de la Iglesia Católica, a la cual destruiría con influencia en todo Occidente? Quizá podría elevar el tono de sus denuncias. Quizá podría influir para que Occidente ataque a Israel, para poner fin de una vez por todas a la eterna batalla con los árabes y especialmente con los palestinos. No sabemos si esto sucederá o no, pero hoy por hoy es posible. Es una posibilidad real en el futuro inmediato, dado que Israel como nación está cada vez más aislada de la comunidad de naciones y del escenario internacional. En Israel ya ven con preocupación la posición del Papa Francisco con respecto a los judíos y especialmente a los israelíes, como se lee en una nota de prensa local. El Ángelus de este domingo en la Plaza de San Pedro no ha gustado nada en Israel, que así lo ha remarcado por vías oficiales. El ministro de Exteriores israelí, Eli Cohen, ha llamado al arzobispo Paul R. Gallagher
secretario para las relaciones con los estados y las organizaciones internacionales de la Santa Sede, para reprocharle las palabras de Francisco en su mensaje del domingo, reclamando que el pontífice condene de manera clara e inequívoca los ataques de Hamás. Si todo este hilo profético se desarrollara de la siguiente manera, tras una invasión pacificadora de Occidente a Israel, bendecida por el Papa y ejecutada por Occidente, el Papa mismo se trasladaría a Jerusalén y se pararía en esa ciudad a dar un mensaje de paz al mundo. Es en ese momento en el cual el Mesías de los judíos, Jesucristo, bajaría del cielo para enfrentarlo en la batalla del Armagedón. A continuación, el consejo que dio Jesucristo a sus discípulos para el momento en que se manifestara el anticristo en el futuro. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. En otras palabras, esa sería la señal de que el fin ha llegado. Este último papa, tras destruir a la iglesia que lo montaba, encabezaría una coalición que invadiría las tierras santas e iría personalmente a bendecir la paz en esas tierras. Tras eso, será la batalla final. Esta ha sido una de las teorías más populares respecto al actual Papa, y basta con leer la prensa para darnos cuenta que las piezas se están acomodando todas en su sitio y el panorama va cobrando forma. Solo el tiempo dirá si las escrituras tenían razón, o si todo no es más que una serie de coincidencias con un elaborado pronóstico. De ustedes y en la caja de comentarios es el lugar ahora de opinar al respecto. Si el video te gustó, apreciaría mucho que por favor le dieras pulgar arriba y comentaras algo. Muchas gracias. La ambientación musical ha sido cortesía del talentosísimo Retro Lovecraft. Por favor, suscríbete a su canal. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.